Bendecido martes, estamos estudiando ya la lección número 10 que se titula Los últimos días. Y para este día, martes 3 de septiembre, nos corresponde el tema La abominación asoladora. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre has tenido un remanente que es el que siempre predica el verdadero evangelio. Ese remanente que llegará hasta el tiempo del fin para recibirte en gloria. Gracias, Padre bendito, por todas tus enseñanzas. Ayúdanos a comprender todo esto, Señor, para poder ser hijos de luz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, y el versículo o los versículos para esta mañana se encuentran en Marcos 13, de los versículos 14 al 18. Y dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno. Bueno, el punto principal del tema es la abominación desoladora y tenemos que comprenderla. El Señor Jesucristo la mencionó y pues la mencionaba en un tiempo futuro, no en un tiempo pasado a Él, como muchos creen, sino que la mencionó en un tiempo futuro. Y esta profecía tenía doble cumplimiento. El primer cumplimiento fue en el año 70, cuando se realizó la invasión por el ejército romano a Jerusalén. Aquí hubo dos eventos. Primero, Cestio llegó y cercó la ciudad y clavó los estandartes romanos, que era catalogado como una abominación en esa época. Y entonces ellos se recordaban de la profecía que decían que cuando vieran esto tenían que huir. Pero eso fue en el año 66 después de Cristo. En ese momento ellos pelearon y pues pudieron hacer retroceder las tropas romanas y regresaron victoriosos a Jerusalén. Pero en ese momento los entendidos que conocían la profecía y que saben que la profecía, si es del Señor, si es de un profeta verdadero, siempre se cumple, tenían que haber huido. Pero muchos se quedaron y por eso cuando llegó Tito en el año 70 con una nueva invasión, hubo una gran devastación, una gran asolación, y a eso se le llamó en el primer cumplimiento la abominación desoladora. Pero también esta abominación desoladora tendrá su cumplimiento en el tiempo del fin. Y como dice aquí, pues, como dice el profeta Daniel, y quiero pues que leamos algunos versículos de Daniel para que podamos comprender mejor la abominación desoladora. El primer versículo se encuentra en Daniel 8:13 y dice así: entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 11:31. Y se levantarán por su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bueno, pues haciendo un resumen de estos versículos que hemos leído de Daniel, aquí está hablando del santuario, pero también está hablando cuando Jesucristo
viene a morir a esta tierra. Ahí dice que a la mitad de la semana será quitado el continuo, que es parte de la muerte de Jesús y de la intercesión que Él está haciendo en ese momento, es quitado. Y es quitado por un príncipe que vendrá, dice, con su ejército, y eso se refiere a Satanás y a sus huestes, en las cuales sustituyen la adoración a Jesucristo, sustituyen las verdades del santuario celestial y lo tergiversan con idolatría, lo tergiversan con otro evangelio, lo tergiversan con mentiras acerca de estas verdades eternas que el Señor vino a corregir. Y es así, pues, como se da esa abominación desoladora. Y la abominación desoladora se refiere también a todos aquellos actos groseros que van en contra, en desobediencia de lo que el Señor nos ha dejado. Entonces, esto genera una consecuencia, una devastación, una asolación. Y quisiera también citar el libro de Ezequiel en el capítulo 8, en el cual el profeta describe muchas abominaciones que se están dando en ese momento. Pero quiero leerles un versículo en el cual dice que estaban 25 hombres dando la espalda al santuario y adorando hacia la salida del sol. Eso es simbólico y a eso se refiere la abominación desoladora en los tiempos escatológicos, en los tiempos del fin, en el cual habrá tanta influencia del maligno que convencerá a muchos acerca de una falsa adoración, de un falso día de adoración, en el cual aquí el profeta Ezequiel lo describe como adorando al sol, que en nuestros días se puede traducir como el día del sol, que es en inglés Sunday. Bueno, pues esa es de las peores abominaciones que el Señor describe aquí en el capítulo 8 de Ezequiel. Cuando veamos esta señal ya en los tiempos escatológicos y que son los tiempos que nosotros estamos viviendo, cuando veamos que se proclame una ley en la cual se imponga un falso día de adoración, esa es la señal para los hijos de luz, para huir hacia los montes. Y fíjense que aquí en esta señal ya no está diciendo al campo, porque ya deberíamos de estar en el campo, obedeciendo con otras cosas que también el Señor nos ha mandado, pero que nos dice que debemos huir a los montes y que dice que vuestra huida no sea en invierno y hay de aquellas que estén en cinta. Para terminar, quiero leer parte de lo que el espíritu de profecía nos dice en el conflicto de los siglos, página 25. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar a ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Y el otro que dice, está en el conflicto de los siglos en la página 21 y dice así: los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con las que fueron castigadas por sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. Jeremías 9:1, 13:17. ¿Cuándo sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía el ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová.
Desde la cumbre del Monte de los Olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados, miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados y, con los ojos nublados por lágrimas, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y los niños que lloraban por pan en una ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devoradas por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Eso fue lo que sucedió en el año 70. Y una abominación desoladora más terrible es la que se espera para los días del fin. Así es que, hermanos, estudiemos la palabra todos los días, estemos a cuentas con el Señor y estemos atentos a todas las señales que el Señor nos ha mandado para que podamos actuar conforme a su palabra nos manda. Bendecido martes.